Saludos cordiales, docente y compañeros. Hoy día voy a exponer sobre lo que es la valoración preoperatoria de anestesiología y también ver lo que son los criterios de la anestesia local, la anestesia regional y la anestesia general. Empezando con definir lo que es la valoración preanestésica, según la Sociedad Americana de Anestesiólogos, la define como el proceso de valoración clínica que precede del acto anestésico para procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos. Los objetivos de valoración preoperatoria los tenemos aquí como indicar las comorbilidades y optimizarlas, ¿no? Principalmente también tenemos reducir la mortalidad y las complicaciones perioperatorias. Uno importante también es explicar a los pacientes, a los familiares, los riesgos que pueden tener los procedimientos anestésicos, así ¿para qué? Para ayudarlos a calmar su ansiedad que puedan presentar. También un importante punto es obtener el consentimiento informado y también tener en cuenta que el paciente debe tener medidas preventivas. Si es un paciente obeso, reducir el peso. Si es un paciente fumador, terminar con esto. ¿Y esto para qué? Para que puedan entender que esto puede tener un rol exitoso en su proceso quirúrgico. ¿Quiénes nos van a realizar esta evaluación? Lo esencial, lo preferente es que lo realice el especialista en anestesia o un personal en el cual esté la formación de la especialidad. Esto es muy difícil el que se vea, ¿no? Pero es muy valorado por los pacientes. ¿Dónde se realiza? Para un paciente que no está hospitalizado, la valoración preanestésica se ejecuta en el consultorio, en las consultas externas, ¿no? En los consultorios de consultas externas de los centros de salud de servicios públicos. Es importante aquí que se vea, se conozca bien, se precise el tipo de intervención que se va a dar y sus características. También es indispensable tener el expediente clínico del paciente, los documentos externos que pueden ser las recetas de los tratamientos habituales. Debe obtenerse aquí también el consentimiento informado del paciente, pero no antes de que el paciente entienda en sí lo que son los riesgos del aplazamiento de la operación o la elongación de la intervención. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace la consulta? Debe ser en lugar varios días antes de que se haga la cirugía programada. El lapso previsto debe permitir la realización de pruebas complementarias que pueda necesitar. También la sesión de terapias respiratorias antes de la cirugía torácica, la abstinencia del tabaco, el alcohol, incluso un aporte nutricional que pueda necesitar el paciente. Entrando en lo que son el cuestionario, la anamnesis, hay que centrarse aquí en precisar los antecedentes médicos y quirúrgicos, así como la naturaleza de las anestesias ejecutadas. También hay que buscar elementos como lo que son antecedentes de alergias, consumo de tabaco y de alcohol, elementos que originen hacia un síndrome de apnea del sueño con la ayuda de la escala de Ramachandran, elementos que posibiliten una atención ambulatoria como lo que es la autonomía del paciente, situación social y acompañamiento. En la exploración física incluye las medidas como lo que son estatura, peso, antecedentes de pérdida de peso en los últimos 6 meses. También vemos acá la acusación cardiopulmonar, la búsqueda de signos de insuficiencia orgánica, utilizando, ¿no?, tanto escalas, la verificación también de la ventilación con una máscara facial difícil. Aquí vamos a ver el cuadro. Acá vemos los elementos clínicos predictivos para la intubación o ventilación difícil deben buscarse, ¿no? Vemos acá. Criterios predictivos de la intubación difícil, la distancia filomentoniana menor a 65 milímetros. Criterios predictivos de ventilación difícil. Tenemos antecedentes de radiación cervical hasta el sexo masculino, ¿no?
Continuando, vemos que aquí también se necesita lo que es la clasificación de Malpighi, la distancia tiromentoniana, la amplitud de la abertura bucal, el estado de la dentadura. Ya vamos a ver de aquí cómo se mide. También verificar las vías de acceso vascular mediante una prueba, la prueba de Allen, las zonas de función para el test regional. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el test de Mallampati, que vemos aquí. El test de Mallampati es utilizada para poder prevenir la facilidad de la intubación. Se termina analizando la anatomía bucal, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la clase 1, la visión de la úvula, garganta, paladar blando. Y en la clase 4 ya vemos que no, solo se puede visibilizar el paladar duro. La distancia tiromentoniana. La distancia tiromentoniana, esta determina la facilidad de alinear el eje laringio y faringio con la extensión de la articulación atlanto-occipital. Vemos acá que también tiene diferentes grados, ¿no? Y estos grados nos van a indicar que puede ser una intubación endocraniana sin dificultad o con dificultad, puede ser difícil. La distancia interdental también mide según grados, la distancia interincisiva y todo. El test de Allen es una maniobra que nos sirve para valorar la circulación colateral. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger la mano de posibles isquemias que se puedan presentar. ¿Cómo se hace? Se va a oprimir con los dedos las arterias cubitales y radiales a nivel de las muñecas, como vemos, y se va a comprobar así la vascularización al quitar la presión de la arteria cubital y después radial. Los sistemas de cuantificación de riesgo, el sistema más usado que vamos a ver acá de la evaluación de riesgo del paciente es la clase ASA. Después también podemos tener la escala de valoración de riesgo anestésico por Mora o Mora México. Acá vemos la clasificación ASA, ¿no? La clasificación, por ejemplo, vamos a dar ejemplos para que sea un mejor entendimiento. En el paciente sano puede ser un paciente joven que va a tener una apendicitis aguda. El paciente en el 2 puede ser un paciente hipertenso o con diabetes, diabetes controlada. Su diabetes está controlada. En el 3 puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. No, un paciente con insuficiencia, puede ser un paciente con insuficiencia renal y con diabetes puede estar la diabetes mal controlada. En el 4 ya es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda o puede ser un paciente con insuficiencia hepática descompensada. En el 5 es un paciente puede ser un paciente con choque séptico por pancreatitis aguda infectada. Ya en el 6 vemos que es un paciente con muerte cerebral y los órganos pueden ser donados. Acá vemos la valoración del riesgo del juicio Mora, lo cual es diseñada por el doctor Daniel Mora, ¿no? El riesgo cardíaco. El riesgo cardíaco, las recomendaciones de American College of Cardiology o American Heart Association se articulan en torno a la evaluación de los factores de riesgo clínicos del paciente, al riesgo vinculado a la cirugía y las pruebas complementarias que solo nos indican si pueden modificar el tratamiento. Vemos a la escala de Waldman, ¿no? Que nos valora lo que es los factores de riesgo clínico del paciente que puede tener en lo que es cardiovascular, en el sistema cardiovascular. La edad avanzada, la valoración preanestésica nos permite valorar el estado fisiológico del paciente, que puede diferir de forma considerable con el cual corresponde su edad. Es importante señalar el nivel de autonomía, las actitudes físicas, así como el estado neuropsíquico que puede tener. En la desnutrición vemos aquí en general la pérdida de peso que puede tener, también nos valoramos por el índice de masa corporal, el consumo de alimentos escasos o nulos durante 7 días. En riesgo alérgico, los agentes más frecuentes que nos producen riesgo alérgico son los relajantes neuromusculares, ¿no? También hay que ver los signos de hipersensibilidad o agentes anestésicos. En los riesgos quirúrgicos, en función del procedimiento del órgano implicado, vamos a ver que pueden ser más detalles.
Y en la transfusión, ¿no? Que vamos a ver acá, las necesidades transfusionales dependen del tipo de cirugía que se realice y el nivel de hemoglobina que pueda tener el paciente. Valoraciones preanestésicas del paciente pediátrico. El paciente pediátrico hay que tener en cuenta que es como un paciente adulto, pero la diferencia que tiene diferente psicología. Entonces hay que ver aquí el principal objetivo es la valoración preoperatoria en los niños, es tener énfasis en diferenciarlos con los adultos. Los puntos más importantes a tomar en cuenta son los puntos médicos, va a ser lo que son antecedentes de prematuridad, malformaciones congénitas, trastornos hereditarios, alteraciones de función respiratoria, infecciones respiratorias o ansiedad por separación. Una característica muy importante del proceso preparatorio no solo es la preparación de la experiencia de la vida del niño, sino también que hay que tener, hay que explicar muy bien a los padres. Es necesario describir el proceso posoperatorio desde el quirófano hasta la sala de recuperación. Cuando mejor sea la comprensión del padre que tenga esto, la ansiedad que transmita hacia el niño será menor. El manejo de ayuno también vemos que este lineado puede ser resumido como el 8-6-4-2, es decir, 8 horas para sólidos, 6 horas para fórmula, 4 horas para leche materna y 2 para los líquidos claros. La anestesia regional, vemos que es la inducción de insensibilidad en una zona corporal en forma controlada y reversible. La clasificación. Evaluación de la visita preanestésica, vamos a ver la historia, las coagulopatías que tenga, las alergias, la alteración del sistema nervioso, el uso de anticoagulantes y de plaquetarios, el examen físico, laboratorio, alteraciones de pruebas de coagulación, ecocardiograma, radiografía de tórax y el consentimiento informado. Indicaciones para qué son para la anestesia obstétrica ginecológica, la traumatológica, ejemplos, ¿no? En las contraindicaciones tenemos absolutas como el exceso de la técnica o las coagulopatías, y las relativas como la hipovolemia o alteración del sistema nervioso central. Las ventajas es que el paciente está consciente. Podemos ver la vía aérea, podemos monitorización, obstetricia, la recuperación sin dolor, analgésica postoperatoria, supresión de respuesta de estrés y menor incidencia en la trombocitosis profunda y sangrado. Las desventajas es que el paciente puede tener una ansiedad por ver procedimientos, latencia, actividad variable, efectos colaterales, como toxicidad y daños neurológicos. Dentro de la anestesia local definimos son los procesos que bloquean de forma transitoria la conducción nerviosa de una zona determinada. Pueden ser químicos como físicos como anestesias locales o físicos como la presión, temperatura. Anestesia general vimos como el acto médico controlado en el que son administrados fármacos por vía intravenosa y inhalatoria para inducir al paciente a un estado de pérdida de conciencia, anamnesia, ausencia de respuesta motora y negativa del dolor. Hay requisitos, ¿no? La visita preanestésica, consentimiento informado, verificar la conciencia entre factores quirúrgicos y anestésicos, los exámenes de gabinete. Siempre hay que haber un médico anestesiólogo responsable del acto anestésico. También todo procedimiento anestésico invasivo debe realizarse por previo lavado químico de manos. Fases de anestesia general tenemos, ¿no? Hay tantos, antes de iniciar el acto anestésico, puede ser por la máquina de anestesia, la presencia de oxígeno central, monitorización básica, puede ser un cardioscopio, el tensiómetro, el oxímetro. El manejo del procedimiento puede ser por cambios de visita preanestésica, exámenes complementarios, preoxigenación. En la inducción, en la fase de inducción puede haber una hipnosis analgésica, relajación muscular, intubación endotraqueal. En el mantenimiento, la hipnosis analgésica, relajación muscular, en la clasificación de las técnicas anestésicas, puede ser general e inhalatoria, que generalmente está producida por un gas como agente principal, general endovenosa por vía endovenosa, en el caso de la combinación de medicamentos, general balanceada, la combinación de agentes intravenosos e inhalados. Complicaciones que puede haber, la intubación, la dificultad de procesos de ventilación, de intubación, el paciente puede tener acá puede complicar el trauma dental, edema, sangrado. Durante el mantenimiento, la máquina de anestesia puede fallar, el pulsador, el ventilador. Durante la emersión, la agitación, taquipnia, taquicardia, hipertensión arterial.
Y estos son los fármacos de uso. Muchas gracias. Eso es todo.